en que nos has permitido experimentar tu gracia, tu salvación, tu misericordia, tu bondad. Nos disponemos pues para hacer en primer lugar una mirada de lo que hemos tratado durante estos 3 encuentros anteriores. El primer encuentro ha sido un acercamiento a la teoría de la inteligencia emocional, en la que hemos observado que es la capacidad de identificar, entender y manejar nuestras emociones. Y a partir de esa mirada hemos observado los principios, los hábitos y los criterios para manejar la emocionalidad. De esta manera general, hemos tenido un diálogo, una mirada del valor y de descubrir también esa relación que hay entre emoción y sentimiento, sabiendo que la emoción es instantánea y que el sentimiento brota de la interpretación que hacemos de nuestras emociones. En ello hemos visto algo fascinante, que es el papel de la atención. Cambia la atención y cambiará tu emoción. Tendremos muchos más elementos para seguir profundizando, muchos elementos para seguir avanzando en este fascinante mundo de la emocionalidad, que ha sido una mirada, un acercamiento, un momento de decir, este es un bosquejo, un acercamiento a la emocionalidad. El segundo encuentro nos ha permitido hacer una valoración de las principales emociones que tenemos, las 6 principales: la alegría, la sorpresa, el miedo, la ira y la emoción de la tristeza. Y en ello, pues, hemos buscado elementos de cómo manejar de manera especial las emociones negativas, que son las que crean crisis, las que nos van llevando a perder el control. Tener un control de las emociones, pues, es un aprendizaje constante, y cómo aprender a controlar o a manejar las emociones negativas, que son las que ponen en crisis la humanidad y las que tenemos que tener un cuidado especial. Y en ello hemos valorado que hay unos principios o unos pasos para manejar las emociones, sea las 3 principales negativas, y que decimos negativas no porque no deban existir, porque todas las emociones nos permiten la existencia, están a favor de la existencia, no son buenas ni malas, sino que están allí como aviso, como advertencia, como cuidado. Y en ello, pues, hemos visto que las emociones negativas las decimos así por la sensación que producen, pero que están al beneficio del ser humano. La emoción de tristeza, que nos da aviso de que hemos perdido algo y que hay que manejarla, dialogando y buscando no alimentarla para que no nos dé un sentimiento de depresión. El sentimiento del miedo, enfrentarlo, cuidarlo, el sentimiento de la ira. Y en el encuentro anterior hemos visto una luz para las emociones en el Evangelio. Hemos escogido el Sermón de la Montaña para mirar que en el Sermón de la Montaña Jesús nos propone un camino para iluminar nuestras emociones. Las emociones en torno al tener, al ser y al querer. Y en torno a ello hemos descubierto o vuelto a afianzar la importancia de la luz del Evangelio para el manejo de nuestras emociones, teniendo el nivel humano valioso, pero la luz del Evangelio, que nos comunica el Espíritu Santo para el manejo de estas emociones. Eso nos hace valorar el cristianismo, valorar la fe, valorar la riqueza del Evangelio, que nos permite decir, nosotros tenemos un nivel humano, tenemos unas herramientas, unos hábitos, unos principios, pero el Evangelio viene en auxilio nuestro, viene a darle plenitud, viene a potenciar, viene a capacitar, viene a desarrollar todo este potencial humano. Qué hermoso, pues, esta experiencia que podemos concretizar. Y así entonces hicimos un itinerario para las emociones a partir de Pablo, que habiéndose encontrado con el Señor, pues desarrolla un camino para manejar el sufrimiento que provoca las crisis emocionales. Y en ese sufrimiento hemos descubierto que es profesar la fe en el Dios que nos consuela, que estamos consolados para consolar, que debemos ampliar la mirada de que otros también sufren, de que
consolando a otros somos consolados, orar, interceder por otros y buscar caminos también de apoyarnos y de ofrecer nuestro sufrimiento, para no hacer nudos en el corazón, para no amargarnos la vida, para no originar crisis profundas. Este panorama de los 3 encuentros. En este último encuentro queremos, a partir de la experiencia de un hermano que está con nosotros, presentar una brújula de la emocionalidad. Una brújula es un camino, y en este 4º encuentro, después de lo que hemos dicho que nos queda en el foro último, al mirar el poder de las emociones en este último video que se nos presentaba, pues ahora vamos a mirar esa brújula de las emociones. Es muy importante saber de que con las herramientas que hemos recibido, de un acercamiento al mundo emocional, de conocer, identificar nuestras emociones, buscar entenderlas, pero que ahora, con la luz del Evangelio, plantear una brújula para la emocionalidad. Así que dispongámonos, luego nos la van a compartir, pero que esta brújula nos guíe en el viaje de seguir cultivando nuestras emociones, de seguir dejando iluminar por el Evangelio, de seguir identificando, entendiendo y manejando nuestras emociones. Le doy la bienvenida al Padre Freddy, que nos va a presentar esta herramienta que queremos que quede para todos como fruto o como herramienta para cultivar todo lo que en este curso de emocionalidad hemos tratado y para que cuidemos el poder de las emociones en nosotros, como hemos observado en este último video. Le doy la bienvenida al Padre Freddy y él nos va a presentar esta brújula de la emocionalidad. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches para todos. Claro que me deja un poquito sorprendido el Padre porque esto era algo que íbamos a hacer al final, 2 minuticos y no toda una charla, pero bueno, ahora sigue el Padre con su conferencia de hoy. Lo que quería yo, que le propuse al Padre Héctor, pues era como una herramienta, algo que fuera para nosotros muy práctico, en vista de que nos hemos dado cuenta. Yo también he leído por ahí los comentarios que ustedes han hecho a los videos y que realmente pues tomamos en cuenta que son muy importantes en nuestra vida el manejo de las emociones y sobre todo para la relación con los demás. Y entonces, pues debido a eso, yo dije, bueno, creo que esta herramienta o este recurso, llamémoslo así, nos puede servir como un elemento guía. Por eso se llama brújula, precisamente, porque la brújula nos orienta, nos ubica, pero también nos dirige, o sea, ¿para dónde vamos? Por lo regular, nosotros también utilizamos esa expresión: esa persona no tiene norte. Es decir, esa persona no sabe para dónde va. Entonces, por esa razón, la brújula viene muy bien aplicada a las emociones porque pretende precisamente eso. Pretende, primero, ubicarnos y segundo, dirigirnos. ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir? Pues hacia el norte. Entonces, podemos pasar a la segunda diapositiva. Entonces, precisamente en ese norte aparece la primera, que es la alegría. Pero antes de eso, yo quisiera recordar algo que el Padre también ya nos lo dijo, pero quiero insistir. No olvidemos que nosotros poseemos básicamente 2 cerebros. El cerebro izquierdo, donde se maneja la parte racional, la reflexión, donde se maneja precisamente las ideas, el pensamiento, y el cerebro derecho, que se maneja la parte emocional. Entonces nosotros también nos hemos dado cuenta, el Padre nos lo decía mucho, cómo cuando dejamos actuar una parte del cerebro no completo, no lo ponemos en comunicación el pensamiento con las emociones, pues van a resultar esos elementos que ya nosotros hemos visto. Unas personas muy racionales sin emociones. Y uno dice con expresiones, esa persona es un témpano de hielo. Esa persona es una piedra, o sea, porque es pura razón. Pero también podemos decir que la parte emocional sola tampoco funciona, porque se nos va también al otro extremo, donde nos volvemos emocionalmente primarios. Y entonces, cuando no tenemos esa parte del pensamiento, pues van a suceder cosas como que una persona comienza
dialogar acaloradamente y después pasa a los gritos y después a las ofensas y después ciertamente a los puños, porque no puso a funcionar precisamente el pensamiento. Entonces nosotros en este taller tratamos y buscamos con las herramientas que el Padre nos dio, pues de que pongamos a funcionar esos dos hemisferios, que pongamos a funcionar ese hemisferio del pensamiento con la reflexión y que pongamos precisamente también a funcionar la emoción. Si ustedes se acuerdan de los videos, incluso el último, tal vez el de hoy, que el Padre pronto no lo comentó, lo pueda comentar ahora más luego, es la constante, o sea, cómo esas personas han puesto a funcionar la emoción y esa emoción los lleva a la reflexión y desde la reflexión hubo un cambio. Entonces, creo que nosotros tenemos que caminar hacia allá, hacia ese cambio. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos a funcionar esos dos hemisferios. Y por eso la brújula nos va a ayudar un poquito en eso. Entonces, ahora sí paso de lleno a explicarle bien lo de la brújula. Entonces, como les decía, la brújula nos mira hacia el norte, es donde todos tenemos que dirigirnos, y hacia ese norte, pues aparece entonces la alegría. Pasamos a la segunda, a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí aparece ya la alegría. ¿Cómo vamos a colocar a funcionar el pensamiento también con la alegría? A través de unas preguntas. Cuando comenzamos a hacer preguntas, estamos haciendo funcionar esa parte del pensamiento. Entonces, la alegría, ¿cómo la vamos a conquistar? Pues hay un eje, ahorita lo vamos a explicar mejor viéndola toda, pero hay un eje donde gira precisamente la alegría, y es el eje del logro. O sea, que la alegría responde a algo que yo he logrado. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué he conseguido? ¿Qué espero conseguir? ¿Qué he logrado para estar alegre? ¿O qué tengo que lograr para estar alegre? Sabiendo que la alegría es como nuestro norte, es donde todos tendríamos que caminar, es buscar esa alegría, porque a la larga, pues como cristianos eso es lo que queremos, la felicidad, la alegría. Y entonces la alegría tiene que ser una emoción. O sea que nosotros tendríamos que mostrar que estamos alegres. Yo no sé si uno puede creerle a alguien que diga, estoy muy alegre, qué emoción. Nadie le cree. O sea que como cristianos estamos llamados precisamente a decir que sentimos la alegría. Entonces, no se les olvide que estamos caminando en ese eje del logro. La alegría responde a eso, a lo que hemos logrado. Siguiente diapositiva. Aparece entonces al sur, al otro extremo, la otra emoción que se llama la tristeza. Entonces, miren cómo están en el mismo eje, tanto la alegría como la tristeza. Por lo tanto, entonces la tristeza responde también es a lo contrario. Pasemos a la próxima. Entonces, ciertamente la tristeza responde a lo que no he logrado, a lo que yo he perdido o creo que estoy perdiendo. Entonces, desde ahí, mire cómo al preguntarnos, es posible que nosotros vayamos definiendo muy bien cómo me estoy sintiendo, porque muchas veces podemos estar diciendo una emoción, describiendo una emoción con un término que no es. Entonces, la brújula también nos va a ayudar un poco a definirnos bien cómo me siento y que yo pueda descubrir bien cómo me siento. Entonces, ahí aparecen estas preguntas: ¿qué he perdido frente a ante ese eje del logro? ¿Qué he perdido? ¿Qué creo que puedo perder? ¿O qué pérdida no he aceptado? Fíjense que esas preguntas nos permiten, a veces estamos entristecidos por cosas del pasado, por cosas que de pronto he perdido, ya se perdieron, entonces tenemos que entrar en una aceptación de esa pérdida. O también, como el Padre también nos decía en algún momento, ese pasado que ya no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a estar entristecidos porque no conocí a mi papá o porque mi papá se murió muy temprano y todavía cargamos una tristeza de algo que ya está perdido? Entonces, mire cómo entrar en esa reflexión a través de esas preguntas
comenzamos a hacer que el lóbulo izquierdo y derecho funcionen, se comuniquen, es decir, la parte de la reflexión, la parte de la razón con la parte emocional. Y eso nos llevará seguramente a actuaciones. Entonces, como el video, el señor que era bien seco y como la viejita que lo cogió y lo besó, le hizo un cambio total. Entonces, viene la actuación y eso es lo que queremos. Siguiente diapositivo. A este extremo entonces aparece el miedo. Otra emoción también básica, como el padre también nos lo hacía ver, y que también entonces va a girar en otro eje, y es el eje de la amenaza. Diapositiva siguiente. Entonces ahí nos conectamos con preguntas. O sea, la amenaza, ¿qué me siento amenazado? ¿Qué es más grande que yo? ¿Qué es lo que no puedo enfrentar? ¿Qué está en riesgo? ¿Por qué tengo miedo? Entonces, fíjese, la amenaza, por lo regular el miedo es por una amenaza frente a algo que siento que es más grande que yo. ¿Qué es lo más grande que yo? Porque tengo miedo. Entonces, mire cómo esas preguntas nos llevan a pensar en ese momento de esa emoción, que es posible que yo le esté teniendo miedo a algo que no tendría por qué tener miedo. O estoy pensando que algo es muy grande o el problema es muy grande cuando realmente el problema no es grande. Entonces comenzamos a hacer esa reflexión y el pensamiento nos ayuda, nos ilumina a través de la razón y lógicamente entonces las emociones van cambiando y nos van direccionando. Próxima. Y al otro extremo, en el mismo eje de la amenaza, aparece el enfado. El enfado, pues también hay unas preguntas que nos ayudan a ubicarnos ahí. Entonces, la amenaza frente al miedo es lo que es más grande que yo. Y la amenaza frente al enfado es aquello que es igual a mí o más pequeño. Y por eso es que yo me enojo. Entonces, siguiente diapositiva. Y ahí entonces aparecen nuevamente las preguntas. ¿Qué me ataca? ¿Qué es esto que está en riesgo? ¿Qué es lo que está en riesgo en mí? ¿Qué límites he transgredido? ¿Cuál es mi atacador? Es decir, ¿por qué me siento atacado? Entonces, mire cómo cuando nosotros podemos tener en cuenta estas emociones a través de estas preguntas, pues nos vamos ubicando muy bien. Podríamos definir muy bien cómo te sientes, porque eso es importantísimo. Comenzar a descubrir cómo me siento. Que no tengamos que decir, ay, no, yo no sé, yo no me siento, no, tengo un no sé qué. Precisamente ahí es donde empieza la reflexión para que tú puedas definir muy bien cómo me siento. Siguiente diapositiva. Siguiente. Entonces, aquí estamos ya completica, aquí la podemos observar mucho mejor y aquí podemos ver entonces lo que les decía a ustedes. Estaba entonces la alegría y la tristeza, la maneja un eje que se llama precisamente el logro y el miedo y el enfado lo maneja otro eje que se llama la amenaza. Entonces, frente al logro que he ganado, que he perdido, frente al el enfado o el enojo o el miedo, es decir, la amenaza, qué es lo que me amenaza, que se siento que es más grande que yo y me produce miedo, o qué es lo que es menos, lo que de pronto me siento amenazado y me produce ira o enojo. Entonces, mire que ahí en esas cuatro básicas se van a encontrar otras. Están en una letra muy pequeña, igual se les va a dejar, me imagino que ustedes pueden bajarlo y después imprimirlo, porque me gustaría que tuvieran eso como de recuerdo, porque ahí aparecen otras emociones intermedias que podrían ser mezcla también de las dos. Y esto es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos muy bien en lo que estamos sintiendo. Porque muchas veces sentimos algo que en el fondo no es la emoción a la cual realmente yo tendría que apuntar. Les doy un ejemplo. Pongamos un ejemplo muy sencillo.
Yo estoy enojado porque mi mejor amigo ha hecho una fiesta y no me ha invitado a mí. Y me da rabia, porque precisamente es mi mejor amigo y yo a todas las fiestas que he hecho lo he invitado. Entonces tú podrías decir, me siento enojado porque él no me quiso invitar. Pero tendríamos que preguntar, ¿si será eso? ¿Si será enojo? Porque en el fondo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en el fondo, no es enojo, sino tristeza. ¿Por qué? Porque yo he perdido la amistad. Ese amigo, justamente que era mi amigo, lo he perdido. Entonces, por eso viene es tristeza. O sea, en el fondo no es enojo, es tristeza, porque he perdido algo que se suponía que yo tenía logrado, que era la amistad. Entonces, mire cómo cuando yo descubro eso, pues seguramente mi pensamiento me va a ayudar a tomar una decisión mucho más tranquila, porque en el fondo entonces yo tendría que ubicar es la tristeza, no el enojo. Entonces miren cómo estas emociones nos ayudan a ubicarnos un poquito más en eso. Otro elemento también que me gustaría que tuvieran en cuenta es que las emociones producen una energía. Y quiero que al mirar esta diapositiva se ubiquen precisamente en la alegría y en el miedo. La alegría y el miedo son emociones que producen una energía hacia afuera, es decir, contagian. Piensen en la alegría, una persona alegre contagia, pero piensen también en la persona iracunda, la persona que está llena de rabia también contagia, negativamente, es tóxica, pero daña el ambiente, sí, pero contagia. Y ubíquense entonces en las otras dos, miedo y tristeza, y esas dos emociones producen una energía hacia adentro. El que tiene miedo lo está sintiendo es él, hacia adentro. Y el que tiene tristeza lo está sintiendo él, es hacia adentro. Entonces mire también cómo es de importante entender esto, porque ahí es donde también tendríamos que ir tomando decisiones y las motivaciones, y ya como el Padre nos ayudaba un poco en cada una de ellas, qué hacer para vencer el miedo, qué hacer para vencer el enojo, qué hacer para vencer la tristeza. Pero ya el solo hecho de tener esta brújula y de tener esas preguntas, pues nos pueden ayudar un poco a descubrir precisamente cómo me siento, porque de ahí parte todo, es decir, cómo me siento, pero tratando de definir muy bien las emociones. Ahí aparecen otras emociones metidas en el medio, que sería muy bueno ya que ustedes cuando la impriman, pues ahí van a aparecer y nos van a ayudar un poco a tener o ampliar ese vocabulario emocional. Es muy importante tener un vocabulario emocional amplio para poder definir muy bien cómo me siento. Entonces, en esa carencia de vocabulario emocional, pues lógicamente quedamos cortos también para poder definirnos cómo nos sentimos. Y lógicamente que si no podemos definir bien cómo nos sentimos, pues lógicamente que no podemos tampoco darle respuesta a qué vamos a hacer. Esas son las 4 emociones básicas. No se les olvide lo que les decía, es muy importante el eje. Frente a la tristeza y la alegría, el eje es el logro, y frente al miedo y al enfado, el eje es la amenaza. Esa amenaza, que me siento amenazado, algo que es más grande que yo, algo que es menos que yo, y frente al logro, algo que he logrado y algo que he perdido. Padre Héctor Mario, eso era más o menos. Ah, bueno, perdón, antes de terminar, Padre, recuerden que, ¿puedo perdón, preguntar? antes de terminar, yo quiero decirles que el no manejo de estas emociones nos nos pueden llevar a extremos. Ya el padre también creo que lo mencionó, que las emociones pueden ser nuestros grandes sirvientes o nuestros grandes tiranos. Pueden trabajar para nuestro servicio, es decir, a favor nuestro, o puede trabajar en contra nuestra. Entonces, por ejemplo, el miedo, si no se maneja, se puede caer en fobias, es decir, miedos permanentes. Si el enojo no se maneja, se puede caer en un resentimiento. Y cuando uno ve a las personas resentidas es porque han tenido una emoción permanente del enojo. La tristeza, si no se maneja,
pues nos hace caer en una depresión. Entonces, es muy importante que esto no nos quede en un cursito que vimos con el padre Héctor Mario y muy bueno, que agradecemos, sino que tengamos esta brújula permanentemente en nuestras vidas. Padre, queda usted al mando. Muchas gracias, Padre Freddy, por el gran aporte que nos hace. Muy importante porque nos da una herramienta para el vocabulario, para acercarnos y para agrupar pues lo que hemos comentado y aportado. Mariela tenía una pregunta. Mariela, bien pueda. Mariela. Bueno, se nos fue Mariela. Bueno, ya después de velar la brújula que nos ha propuesto el padre Freddy, que nos sirve de herramienta para recoger lo tratado en el curso y que nos queda también como una tarea pues de mirarla, porque allí en la parte central ustedes pueden observar todo el vocabulario que nos ofrece y todas las posibilidades para precisar lo que estamos sintiendo. Muy bien, entonces ahora invito que haciendo un ejercicio, 3 personas que nos compartan cómo se sienten al terminar primero cómo se han sentido esta semana y cómo se sienten al terminar este curso de emocionalidad. Clarita Bobadilla, hasta que se habla. Adelante, Clarita. ¿No está Clarita? Por favor, pueden encender los micrófonos. Padre, ya estoy aquí. Adelante, Clarita. ¿Cómo se ha sentido en estos días y cómo se siente al terminar este curso de emocionalidad? ¿Tiene alguna pregunta sobre la brújula para el padre Freddy? Qué gusto tenerla por acá. Adelante, Clarita. Gracias, Padre Héctor. Buenas noches para todos. Y Padre Freddy, muchísimas gracias por esa explicación tan inteligente, tan buena, porque de verdad que sufre uno de emociones y no las identifica. No sabe para dónde ir, si para el norte o para el sur. Las emociones que me acompañan a mí al final de este curso son todas positivas. No quiero que lleguen a mi vida emociones negativas, y menos si son generadas por mí misma. Ahora bien, si estas llegaran, pues, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde debo tener la capacidad de aplicar lo visto en estos talleres, en estos 2 días y hoy el tercer día, teniendo siempre como base y centralidad, pues, Cristo Jesús, como usted nos lo explicaba hace 8 días, que me pareció espectacular encontrar lo de las bienaventuranzas y cómo dio con el evangelio del día domingo, creo que fue. Entonces, Padre, estas emociones negativas, yo las podré transformar en positivas y así lograr encontrar la felicidad, que es, pues, el resultado final de todo ser humano, ¿no? Y personalmente, pues, en el mío. Yo busco es llegar a tener una felicidad y a estar bien. Muy bien, Clarita, la veo muy emocionada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, otro hermano más, otra hermana más que quiera compartirnos su experiencia al final de este curso, cómo se siente, qué le queda, tiene alguna inquietud sobre la brújula para el padre Freddy. ¿Quién más quiere darnos su experiencia? Porque es muy importante escuchar sus emociones al final de este encuentro o de este curso. Sobre el video de este día. Vamos cerrando nuestro encuentro. Bueno, Zoraida. Bueno, adelante, Mariela. Vea, padre, el padre pone un ejemplo, ¿cierto? De una persona que no invitó, pues pone el ejemplo de que no lo invitaron a una fiesta. Pregunto yo si esa persona podría preguntarle al amigo por qué no lo invitó. Haga nuevamente la pregunta. Sí, yo la entendí. Bueno. Sí, claro. Mariela. Sí. Sí, claro, Mariela. O sea, en el proceso de cómo nos sentimos, pues también si vamos a hablar de una relación con un amigo, pues seguramente
el diálogo tendría que ser así, ¿no? Me siento triste porque no me invitaste a tu fiesta. Entonces la otra persona pues seguramente tendría alguna explicación. Y ya con eso también favorecería mucho que ese sentimiento, esa emoción en ese momento desapareciera. Claro, padre, sí. Porque Pero queda la duda, ¿cierto? claro, pero incluso ahí también sería bueno que aprendiéramos a construir esa frase, porque a veces vamos a decir algo de cómo nos sentimos, pero herimos, por ejemplo, en parejas. Es que me siento rabiosa porque usted siempre tal cosa, usted nunca tal otra. Ese siempre, ese nunca hace mucho daño. Entonces, Claro. me siento mal porque has hecho esto. ¿Sí ves? Entonces, también eso ayuda mucho a manejar las emociones con los demás, porque muchas Claro. veces creo que todos hemos experimentado cómo nuestras palabras han herido a las otras personas, porque no sabemos decirlas realmente bien. Y todos sabemos que después de que uno hiere con la palabra, recoger eso ya es muy difícil. Eso es como cuando usted le quita las plumas a una gallina y se las vuelve a poner, no queda igual. Sí, padre. Eso es así. Muchas gracias, padre. Con mucho gusto, Mariela. Mariela, muchas gracias. Puede ir a preguntar por qué no la invitaron a la fiesta. Voy a ir a preguntar. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta sobre la brújula para el padre o quiere contarnos su experiencia al final del curso? Le estaba proponiendo a Zoraida que nos compartiera su experiencia de la brújula, su experiencia del curso. Adelante, Zoraida. Buenas noches. Realmente para mí ha sido muy valioso todas estas herramientas que nos han dado durante estos 4 miércoles. El poder experimentar y llevar como a mi realidad cada uno de esos espacios. Y terminar ahora con esta brújula donde no solamente me va a permitir identificar mis emociones, sino saber dónde están centradas para poder manejarlas, para poder enfrentarlas, controlarlas. Y en el último video, que lo había visto ya con anterioridad, y comentábamos acá en casa de que sí, lo habíamos visto, pero no lo habíamos mirado desde allí, desde ese punto de las emociones. Y mirar que esas emociones negativas yo las puedo transformar en emociones positivas, que son hábitos que yo debo tener. Veíamos cómo de manera repetitiva él hacía las cosas, pero de una manera consciente, sin esperar nada a cambio, pero recibiendo mucho. Entonces, realmente maravilloso saber que esto es un proceso, como lo decía el padre, y lo ha repetido también usted. No es que ya de este curso yo ya quedé totalmente con emociones positivas, porque eso sería pues salir de nuestro contexto, porque estamos en el mundo y tendremos momentos donde nuestra realidad nos lleva a emociones negativas, pero la idea es no quedarnos allí y no alimentar esas emociones negativas. Realmente maravillada y como decía yo en el comentario, pues como con muchas luces, y sobre todo esa base primordial de la palabra, esa luz grande que es la que tenemos allí a la mano, esa que no podemos dejar de lado. Me alegro mucho, Zoraida, por su comentario. Quisiera que escucháramos a Daniel Ramírez Falla, que está
en la parte técnica, pero quisiera escucharlo ya desde su experiencia emocional de promover este curso, de implementarlo, de vivir la pandemia. Nunca lo hemos escuchado porque está en la parte de coordinación y dirección, pero quisiera que lo pudiéramos escuchar. Daniel, adelante, por favor, compártanos cómo ha sido la vivencia de este tiempo de cuarentena, cómo ha sido para usted. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Por favor, me pueden escribir por el chat. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, creo que este curso ha sido una oportunidad para profundizar en uno de los temas que de alguna manera el instituto tenía en el borrador, que es el tema de algo muy complejo, que es lo de la emocionalidad. Así que creo que ha sido un gran acercamiento estas 4 sesiones. Digamos que pude descubrir muchas cosas las cuales desconocía, y creo que hoy hemos tenido una gran conclusión a través del tema de la brújula emocional. Creo que lo he disfrutado mucho, creo que he crecido mucho con cada uno de ustedes, con los comentarios que han dejado en la herramienta Classroom, o también los comentarios que muchos de ustedes han subido en el grupo de WhatsApp. Digamos que al instituto es una ganancia a través de este curso, y queremos irlo mejorando a medida que avanzamos, y que mejor a través de este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Así que agradeciéndole al padre Héctor Mario toda su disposición, al padre Freddy Escudero también, que nos ha acompañado en este curso, y creo que ha sido una ganancia poder tener la experiencia de los dos, porque han enriquecido enormemente este curso. Entonces, muchas gracias. No sé el padre Héctor Mario qué le pasó. Como que le salió la opción, abandonó la reunión. Padre Héctor Mario tuvo problemas técnicos. Dele un tiempito, WC. Si alguien quiere opinar algo mientras el padre se conecta nuevamente, bien pueda, alguna duda, pues que yo la pueda resolver también. Aquí estamos. Yo quiero hablar, perdón. Soy Sandra Abadía, yo estoy en Cali. Siga, bien pueda, siga, Sandra. A ver, yo primero que todo quiero agradecer pues a mi tía Olga que fue la que me inscribió. Estos son, como Gracias, han dicho, herramientas que nos dan ustedes, no solamente desde el tema espiritual, porque muchas veces uno pensará, ay, es que vamos a hablar solamente, no, la parte humana también que hay que tocar, ¿no? Porque en esta época de pandemia, aún uno con todo lo espiritual que puede hacer, llega a sentirse abatido, eso, las emociones que nos cogen, ¿no? Y nos pueden dejar descolocados en algún momento. Entonces, esto es una herramienta buenísima para enfrentar el día a día. Y bueno, y no solo en la pandemia, uno normalmente ve acciones, situaciones que lo desaniman. Yo he escuchado a muchas señoras que dicen, es que los seres humanos no aprendemos, es que bueno, esto es eso, una manera de reconfortar nuestro espíritu y de manejar las situaciones diarias, porque estamos en el mundo, como acabé de escuchar a alguien que dijo, y las situaciones se van a seguir presentando, o sea que son herramientas y son muy buenas herramientas. Agradecerles a ustedes y también el fortalecimiento de la parte espiritual, que es tan importante.
Bueno, Sandra, muchas gracias de verdad en nombre del instituto y del padre Héctor Mario también por su aporte desde Cali. Yo también estoy en Cali en estos momentos. Entonces, es importante que sigamos avanzando en eso. Lo de la pandemia pues nos colocó también en una serie de emociones encontradas. Seguramente todos hemos tenido diferentes emociones y vemos que es una necesidad mantenernos ahí en esa brújula que nos vaya llevando siempre ese norte, ¿no? Que fácilmente lo perdemos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Y en el chat aparece Isabel Cristina Londoño, donde le pregunta al padre Freddy que por favor repetir la última parte sobre el no manejo correcto de las emociones, ¿a dónde nos llevan? Escribió en el chat Isabel Cristina. Bueno, precisamente a veces el no manejo de las emociones es lo que los entendidos llaman un secuestro emocional. Un secuestro emocional llaman los psicólogos, porque precisamente cuando no tan manejamos bien las emociones, pues simplemente van a aparecer esas emociones primarias, podríamos decir que son primarias porque son de rabia por lo regular, y ustedes sabemos que cuando una persona tiene rabia, pues hace muchas cosas con rabia. Sabemos cuántas personas están a veces en la cárcel precisamente porque cometieron un acto de locura en un momento determinado por no manejo de las emociones. Y eso sería como las cosas extremas, pero nada, lo que decíamos ahora, cómo herimos a unas personas que después es tan difícil poderlas sanar a pesar de que pedimos perdón, a pesar de que nos reconocemos que fallamos en que no debía haber dicho eso, que no debía actuar así, y sin embargo, pues a veces esas amistades o esas relaciones no vuelven a ser iguales. Entonces, pues nos lleva ciertamente a lo que llaman ellos un secuestro emocional, porque nos encarcelan en ese tipo de emociones primarias y no dan paso a la parte de la reflexión, a la parte del pensamiento, que es donde nosotros tendríamos que tener ese equilibrio, dejar que los dos hemisferios dialoguen, conversen. Y eso nos ayuda mucho las preguntas que les he colocado ahí en esa herramienta, que con mucho gusto ustedes pueden usarla. Ya llegó el padre Héctor Mario. Tome usted el Muy mando, severa. padre Héctor Mario. Hemos tenido una falla emocional muy severa y quedé por fuera del encuentro. He sentido de todo porque no sabía qué pasaba, por fin volví a entrar. Bueno, entonces hablamos de que Daniel, bueno, gracias Padre Frey por todo lo que, por tomar la batuta. Daniel entonces le pedí el favor de que nos compartiera su experiencia y me sacó de la reunión, mentira. Daniel. Daniel. Padre, ¿me ve? Vuelve a fallar. Bueno, le estaba proponiendo que usted nos compartiera su experiencia de cuarentena, de haber organizado este curso y de cómo ha sido su experiencia también emocional. Adelante. No me voy a sacar otra vez del encuentro. Trataré. Es que la emoción fue tan fuerte que salió usted del encuentro. Bueno, yo solamente tengo gratitud por el curso de emocionalidad. Fue una oportunidad de verdad porque era un tema que teníamos y que se profundizó de la mejor manera en este tiempo. También la experiencia de los dos, al compartir pues todo lo que conocen sobre esta parte, pues enriqueció mucho el curso, ¿sí? En cuanto al tema de las emociones, pues en mi caso siempre es un poco complejo, porque pues lo que decía ahorita Sandra Badía, que me pareció muy interesante, digamos que todos los días tenemos situaciones, a veces situaciones de alegría, a veces situaciones de tristeza, y también pues el tema de los miedos, quién no tiene miedo, y también el tema del enfado. Entonces creo que hay que aprender a manejar esto del vocabulario emocional, hablo a nivel personal, porque a veces uno desconoce en realidad qué es lo que uno siente. Y si uno no tiene muy claro pues, qué es esa sensación,
pues va a ser difícil saber pues para dónde uno ir, ¿no? Hacia dónde coger. Entonces, no, solamente tengo gratitud, también todo lo que han compartido en Classroom, los comentarios que enriquecen mucho la clase, las opiniones, todo lo que han escrito en el grupo de WhatsApp. Entonces, creo que entre todos hemos enriquecido mucho esta clase de emocionalidad y que a futuro seguiremos trabajando en ello y perfeccionando desde el instituto pues el contenido. Muchas gracias a todos, al padre Tormario también por el apoyo, la colaboración, al padre Freddy también por enriquecer el curso. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido una experiencia muy interesante, pues volver a acercarme a la experiencia de muchos hermanos del cine, también del instituto, y también pues sufrí la emoción voy a tener que perfeccionar el vocabulario. No sé si era miedo, sorpresa, cuando supe que estaba el padre Freddy entre los estudiantes, pero bueno, ya luego me calmé. Y bueno, termino muy agradecido, enriquecido con toda la experiencia que hemos construido entre todos, así lo pensé, y ha sido esa una nota muy particular. Construimos una mirada, un acercamiento a la emocionalidad, y quiero seguir trabajándolo también en mi vida personal, desde aquí, desde la parroquia San Pedro. Pues yo les agradezco a todos, les digo pues, que Dios les bendiga, y que esta brújula también que nos han compartido hoy, que el padre Freddy nos ha compartido, nos sirva, y que a partir del Evangelio podamos seguir construyendo nuestra vida emocional, entendiendo, escuchando nuestra realidad emocional a partir del Evangelio y de todas las herramientas que hemos recibido. Quien quiera despedirse en este momento, que quiera decir una palabrita, puede hacerlo para ir finalizando, y dejamos con el instituto. ¿Quién más quiere despedirse esta noche? A ver. Antes de que alguno se vaya, no se les olvide que cuando terminemos pues las preguntas o las conclusiones, vamos a tomar una fotico donde cada uno deberá encender la cámara, donde saldremos todos. Ahorita les indicamos cómo lo vamos a hacer. Muy bien, entonces pueden ir haciendo conclusiones y una palabra quienes quieran hacerlo en este momento para ir cerrando. ¿Quiénes quieren hacer alguna conclusión o despedirse del grupo en este momento? Padre, buenas noches, habla Magnolia. Magnolia, adelante. A todo el grupo, muy buenas noches, y para agradecerles a todos, a usted padre, al padre José Freddy, al grupo que estuvo encargado de la organización, por todo su tiempo, por toda su dedicación. Estas charlas fueron de mucha utilidad y gracias a Dios recibimos esas enseñanzas de parte de ustedes que tienen esa facilidad y ese entendimiento para poder hacernos llegar estas conclusiones a todos, y que sé que de alguna manera nos van a servir. También agradecida porque por medio de la palabra nos va a ayudar demasiado a poder manejar nuestras emociones y a poder llevar a feliz término cada una de las circunstancias que se nos presenten en la vida. Muchas gracias, Padre, que el Señor le bendiga y que próximamente podamos tenerlo en otros encuentros. Manuel, gracias, muy amable. Me alegra mucho tenerla por este espacio de compartir, que usted venía desde hace rato también con ese deseo, me lo había comentado en otro momento, y bueno, ahí también se fue construyendo, porque en algún momento fue de las primeras personas que me dijo, pues quisiéramos este espacio. Yo dije, no, pero no es común, porque pues es desde el cine. Entonces ya luego el instituto lo planteó, y yo dije, bueno, por acá lo podemos hacer. Muy bien, Manolia, porque ahí también pienso que vamos construyendo todos cuando nos escuchamos y cuando vamos viendo también las emociones de los otros. Muchas gracias, Manolia. ¿Quién más quiere compartir sus conclusiones y despedirse? Muy bien. A ver, padre, buenas noches. Mélida, Sí, adelante. ¿sabe por qué me habla? Bueno, padre, pues vea, es para felicitarlos de todas maneras, porque la realidad
a muy buen tiempo, porque ha sido una experiencia muy bonita para ponerla en práctica, Padre, y seguir trabajando por todo lo que ustedes nos enseñan, los sacerdotes, por ejemplo, Daniel, que ha estado ahí también pendiente, organizando todo, gracias a él también, y me imagino que la familia completa está ahí, ¿no? Que Dios los bendiga también. Y no, Padre, mis gracias y bendiciones, que Dios y la Virgen me los proteja, y muchas gracias por todo esto. Gracias, Feliz noche. Mélida. Muy bien, Guacari. Gracias, Mélida. Y bien, vamos con las dos últimas intervenciones y vamos cerrando. ¿Quiénes más quieren dar sus conclusiones y su palabra final? Buenas noches, Padre. Marixa desde Sevilla, adelante. Padre, primera vez que me meto en un curso así virtual, en un taller así. Y pues yo me metí como por curiosidad, la verdad. Pero me quedé fascinada, porque sí, uno sabe que las emociones uno normalmente las maneja. Tristeza, alegría, ira, enojo, por lo general son las más negativas que las positivas. Pero con este curso uno aprende muchas cosas. Por ejemplo, el taller pasado, donde ya se habla referente al Evangelio, pues a las lecturas de la Biblia, uno queda admirado de ver cómo uno puede ir buscando sanación de emociones, y muchos de nosotros no conocíamos estas partes. O por ejemplo, como lo de hoy, donde habían tantas cosas que me impactaron. Por ejemplo, cuando hablaron del ejemplo, yo quedé como así, que uno dice, esa sí es una pregunta que quedé como ahí. Cuando echaron el ejemplo, se me pareció una cosita que a mí me pasó hace tiempo, y yo quedé con la duda, ¿qué tan bueno, qué tan malo es uno preguntarle a la persona por qué hizo eso? Porque yo a veces digo, de pronto la respuesta no es precisamente la que uno espera y antes empeora. Entonces, son cosas que uno, acá en este momento es donde uno empieza como a meditar más de la cuenta. A mí me pasó algo parecido y yo me quedé, pues sí, no me gustó, pero lo dejé. Y ahorita estoy mirando que estas emociones van más allá que uno quedarse callado y quedar como en seco. Por otra parte, Padre, les agradezco a todos los que estuvieron haciendo parte de este taller, porque fue muy gratificante, emocionante, quedé completamente maravillada. Espero que me tengan en cuenta para otros próximos talleres y que el Señor los bendiga.